Listo, hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Pixel en Papel. Esta es la parte número 7 ya. Disculpen la tardanza, pues con esta situación del COVID y pues todo en paro y trabajando desde casa, pues el trabajo se acumuló, el tiempo se volvió surreal, pero hemos vuelto con un nuevo episodio y en este episodio pues tenemos a Antonio Javier Caparó. Bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias por tu tiempo y pues sin más preámbulos pues no quiero pues simplemente hablar y pues nos gustaría que hicieras una introducción. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te dedicas? Pues buenos días, buenas noches, no sé. Mi nombre es Antonio Javier Caparó, soy un ilustrador cubano, también diseñador gráfico. Realmente estudié diseño gráfico hace muchos años ya y, y me he dedicado sobre todo a la ilustración mayormente de libros, de publicaciones en general. Sí. Eh, Soy cubano, viví un tiempo en Colombia, como 7 años que viví en Colombia, donde también trabajé en ilustración y vivo en Canadá hace ya casi 14 años. Sí. Y bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? Tú dices que estudiaste diseño gráfico. ¿Por qué estudiaste diseño gráfico? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron como tus referentes de inspiración como para decir, wow, me encanta esto y no quiero ser ingeniero o doctor, quiero ser ilustrador? Pues yo empecé lo que en Colombia es el bachillerato, que en Cuba está dividido en dos partes, es secundaria y preuniversitario. En secundaria yo estudié en una escuela de arte, Uh -huh. estudiando artes plásticas, porque siempre me gustaba mucho dibujar y todo esto. Y bueno, después hice el resto del bachillerato, o sea, lo que llamamos el preuniversitario, y al final del preuniversitario estaba buscando algo que tuviera que ver con todo esto y no, no quería seguir estudiando una carrera artística como en la escuela. En Cuba hay varios institutos de arte, pero como que yo estaba buscando otro tipo de cosas y pensé en arquitectura, no tenía muy claro hasta que de repente encontré que existía un instituto de diseño en La Habana Uh -huh. y pues, me fui a estudiar. Allá. Es la universidad, la hice en diseño gráfico, que sigue siendo una pasión y me gusta muchísimo. Me encanta. Y allí en diseño gráfico encontré un libro que fue el que me abrió así completamente los ojos a la ilustración, que se llamaba como Maestros de la Ilustración Fantástica o algo así. Entonces era un libro que venían como 6 o 7 artistas de Sydney, Chris Foss, eh, varios así. Un libro muy viejo, porque esto, o sea, yo estudié en la escuela de diseño como en los 93 me gradué yo, entonces eso fue a principios de los 90. Y en Cuba no se encontraba nada de este tipo de cosas, o sea, nosotros vivíamos detrás del muro, y entonces en Cuba se publicaba lo que publicaban las pocas editoriales que había en Cuba y no más. Pero estos libros, algunos profesores de la escuela de diseño que viajaban y eso, conseguían algún material que no había más en ningún lugar. Y a mí esto me fascinó. El libro, los 5 años de la escuela de diseño me los pasé sacando el libro de la biblioteca constantemente, porque para mí fue como una especie de Biblia, ¿no? Y ahí fue que me enamoré de la ilustración y aunque después de eso trabajé en diseño gráfico, cuando terminé de estudiar y todo, siempre estuve muy conectado con la ilustración y sobre todo comencé ilustrando libros infantiles. Hoy en día sigo ilustrando libros infantiles. Eh,
y haciendo muchas cosas, algunas cosas de historieta. Cuando llegué a Colombia también hice cosas de historieta por allá, pero en general lo que más, sí, lo que más he hecho en mi carrera profesional es ilustración, hoy en día. De casualidad, el libro que estabas mencionando es un libro azul. Sabes que yo no recuerdo exactamente cómo era ese libro, o sea, me parece que era azul y si no me Sí. equivoco, la ilustración de carátula era ¿Un castillo? un castillo. Como un castillo árabe. Y decía Realms of Fantasy. No, 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 no era Realms of Fantasy, era Masters of Fantasy Art o algo así. Creo que sí Y me acuerdo. Sí que ahí está Chris Foss. Sí me acuerdo mucho es de Chris Chris Foss. Foss, Sidney, este otro, este ilustrador latino que hace todas estas Juan mujeres, Jiménez. no, eh, que hace ilustración fantástica, pero todas guerreras, sexys, con espadas, y eso muy en la onda. Ah, sí, 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 el español, el que hace portadas de heavy metal. Sí, Luis Rollo. Rollo, pero creo que Rollo, no, espera, no, Rollo no era, era este hombre, Ah. caramba. Bueno, no, se me fue. Pero eran varios, y el libro era una maravilla, era encantador porque seguía el trabajo de toda esta gente que yo no tenía la menor idea, y ahí fue donde yo me enganché con todo eso, ¿no? Wow. Y sí, 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 sí. Ahí fue que vi las primeras cosas de los trabajos de ilustración que hizo Sidney para Blade Runner y todas esas ilustraciones, era una maravilla. No, no digas. Sí. Pues yo te conozco cuando yo era muy, muy joven, recién entrando como como oficialmente al mundo de la ilustración. Estaba yo estudiando en aquel entonces, creo que en la escuela de caricatura, que era en Bogotá, o es en Ah, Bogotá, sí, y te llevaron ahí como invitado. sí. Mira, Y estabas compartiendo como, pues, libretas de boceto. Nosotros estamos aprendiendo como técnicas y todo. Y estabas compartiendo libretas de boceto. Y tenías unas ilustraciones súper wow, o sea, como con tintas, con liquid paper, con lápiz de color, con cepillo dental, haciendo texturas, con acuarela, con mixto. Impresionante, o sea, era como trabajo en tinta. Pues imagínate, era en la época pues donde pues el internet no estaba tan viral como hoy en día, como claro, digamos acceder era como tú estabas diciendo que era pues son libros y ya, digamos, allá en Colombia pues no sé si te acuerdas, tenemos esta librería que se llama Librería Francesa, francesa, sí. que es donde habían cómics y habían libros, ahí donde pues yo iba casi todos los días o fines de semana pues a mirar, simplemente para mirar los libros y los cómics Ajá, y ajá, las revistas de heavy metal y las portadas de Simon Beasley, sí, y buscar libros de Fraceta y, y ahí eso también fue como esa inspiración, como porque no había internet, entonces era como, es como un libro o es una ilustración que uno dice, wow, quiero saber más y uno sigue y uno sigue. sí, Hoy en día es como, ¿qué es eso? Y Google en menos de un segundo ya claro. 20.000 respuestas y 20.000 tutoriales, cómo hacer las técnicas, hágalo ya en 3D, piche enter, pero antes era más como, como, como un trabajo de espía, como un Sí, había que trabajo hacer de, una búsqueda, una indagación, por como, ¿qué aquí. es esto? Quiero seguir, o sea, ¿quién es Frank Frazetta? Entonces, ¿qué internet ni qué nada? En todas las librerías no buenas tiene algo de Frank Frazetta, ¿quién es él? ¿No? Nada. Hasta que pues más o menos había algo, vaya en la sección de cómics, o sí, entonces era como una especie de culto, buscar como ese tipo de cosas. Y me imagino que pues en tu caso era también como buscar este tipo de artistas, porque aquí veo mucha influencia, pues, cuando nos mostrabas sus trabajos, decías que, pues, obviamente Moebius ha sido como la inspiración de muchos, es como el padrino Sí, sí, de este tipo de cosas, de la ilustración, y pues de ahí vienen más gente, vienen.
pues todos estos artistas de novela gráfica de antaño, pues Enki Bilal, sí está ahí como haciendo también sus cosas. Entonces como que eso como que ayuda a aprender esa llama inspiradora. Claro que sí. Sí, sí, pero Claro. sí me acuerdo, tu libreta de bocetos tenía como cosas del Señor de los Anillos, hecho en plumilla con tintas. No, eso era en diferentes sustratos, diferentes papeles. Pero todavía me acuerdo, yo dije, wow, es muy, muy bueno, muy, muy chévere. Cuando en Cuba publicaron El Señor de los Anillos, o sea, te digo, la realidad de Cuba es muy, muy diferente a todas en cualquier parte. Pues en Cuba se publicó El Señor de los Anillos, lo publicaron en una editorial cubana, Mm, en la época en que había menos recursos para nada. Entonces era un libro, no se me olvida, era una carátula eh, en blanco y, o sea, eso era impreso en blanco y negro, era con una limitación de recursos así. Y yo recuerdo que me enganchó tanto El Señor de los Anillos que yo mismo le hice un forro, una cubierta, hice ilustración de carátula para mi libro personal que yo tenía del Señor de los Anillos y eso, porque no tenía ninguna imagen, ¿no? Y uno tenía mucho ese hambre de imágenes, de cosas, era muy... claro. ¿Y, Sí. cómo es cómo es la realidad en Cuba, digamos, en cuanto estás estudiando una carrera que es relacionada con artes y oficios? eh, cómo es esta realidad, digamos? Porque pues es una carrera que tú sabes que pues a nivel suramericano es muy difícil, sobre todo obviamente hace 10 o 15 años. Digamos, cómo se ve este tipo de carreras, si son apoyadas, si te tocó, digamos, muy difícil, digamos, explícanos cómo es esta realidad ya. Mm, Pues no, al final no, no sé en este momento cómo hayan evolucionado estas carreras. Supongo que han cambiado mucho, ¿no? Con todas las tecnologías que existen, con todas las nuevas vertientes que hay dentro de todo esto. Pero yo recuerdo que siempre en Cuba se promovieron mucho las artes y estudiar en una escuela de artes simplemente lo que más se requería eran exámenes, o sea, para saber que uno tuviera aptitudes artísticas para entrar en ellas y todo eso. Pero sí se apoyaba, ¿sabes? Es una cosa que siempre se apoyó mucho. Y cuando yo entré a estudiar en la escuela de diseño era un instituto muy, muy, muy nuevo. Yo fui la quinta graduación. O sea, el año que yo entré, el instituto tenía 5 años de fundado. Ese año que yo entré se graduaron los primeros que llevaban 5 años estudiando allá. Y entonces fue una cosa de mucha búsqueda para todo el mundo, porque había muchos profesores que, o sea, al haber tan poca gente graduada como diseñador gráfico, los profesores eran gente que venían de arquitectura, que venían de otros lados. Y entonces mucha gente estaba también aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, ¿no? Pero al final fue una experiencia muy, muy chévere. A mí me gustó mucho. Y recuerdo que fue, además, mm, el único lugar en el instituto donde uno podía ver muchas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos una asignatura dentro de diseño gráfico que era publicidad, que en Cuba eso era algo prácticamente inexistente. O sea, se hacía algún poco de publicidad para el medio del turismo. Hoy en día se hace mucha más publicidad en Cuba, pero en aquella época eso era una cosa casi inexistente y que para nosotros era muy interesante, ¿no? Conocer todas estas cosas de las cuales uno no sabía, no sabía cómo eran en el mundo, sabía que existían, porque uno veía películas y eso, pero en Cuba no existían. Entonces, en la escuela nos enseñaron muchas cosas de todo el mundo de la publicidad, incluso nos enseñaban
cómo era la publicidad y el mundo gráfico antes de la revolución y todas las cosas que se hacían en los años 50 de todo este mundo gráfico. Entonces era muy interesante, era un ambiente muy, muy creativo en ese sentido, ¿no? Y me imagino también que en cuanto a las técnicas, digamos, era muy tradicional, muy sí, sí, manual. claro, todo era muy manual. Había una clase de computación y eran unos computadores viejísimos y, o sea, uno hacía las cosas más rápido a mano que ponerse a hacerlas en un computador. O sea, una pequeña viñeta en un computador podías estar una semana entera trabajando a la velocidad que iban esos computadores. Pero, entonces sí, todo era a mano, todo era completamente a mano, sí. Y cuando estabas en la universidad, el énfasis de diseño gráfico, pues obviamente yo también estudié gráfico, diseño gráfico, y pues siempre está está esta parte que es como como la raíz comercial que está dentro de la publicidad y está la raíz pues estética que también está adjunta a la parte de la ilustración y la parte pues técnica que está como la parte de la tipografía y digamos, en tu carrera, ¿cuál era como la parte más fuerte dentro del programa? O sea, ¿la ilustración o era más como enfocado hacia la publicidad? Era muy enfocado hacia, sobre todo hacia el trabajo tipográfico, al trabajo de diseño de revistas, de libros, era muy, muy enfocado a eso. O sea, cuando uno entraba en el instituto, el primer año era un año donde nos enseñaban como las bases de diseño muy generales, con mucho énfasis en tipografía. Nosotros dibujamos letras, porque al principio todo era muy dibujado, entonces aprendimos mucho a dibujar letras, familias tipográficas, todas esas cosas. Ya en segundo año, antes de entrar en segundo año, uno decidía qué camino iba a tomar un poco, pero las opciones que habían era o diseño gráfico o el diseño industrial, que Mm. era para hacer diseños de, bueno, de productos industriales, ¿no? Entonces yo me fui por el camino del diseño gráfico y sí, el enfoque era mucho hacia lo que era la cosa editorial, las publicaciones, ese tipo de cosas. Ilustración como tal, siempre tuvimos una asignatura de dibujo, pero Ujú. como tal la ilustración, o sea, el dibujo aplicado a ilustrar un texto, a acompañar un diseño, eso fue en tercer año de la carrera, o sea, que sería para ustedes como en quinto semestre, ¿no? ¿Y qué técnica, digamos, en esta época te gustaba más o te llamó más la atención? Eh, yo trabajaba mucho en acuarelas, pero ya en esta época tuvimos un profesor, Luis Bencomo, ahora él es profesor bueno, ahora no, hace muchos años que vive en Ecuador y es profesor allá. Y Bencomo era fascinado con Moebius, lo que me presentó a Moebius y le encantaba el trabajo de plumilla, de tintas, de todas estas cosas. Y yo me enganché mucho con eso, ¿no? Entonces en esa época fue que empecé a aprender a dibujar en tintas y plumilla. Era lo que más me apasionaba dentro del dibujo, era eso, ¿no? Esos trabajos en blanco y negro, como eso que se ve ahí ahora que está pasando, ese tipo de cosas. Y, y curiosamente, últimamente, yo llevo, bueno, todo este tiempo que he vivido aquí en Canadá, durante mucho tiempo tuve abandonada la plumilla. Estas cosas las retomé hace unos pocos años, hace como unos 3 años que dije, no, yo tengo que volver a hacer estas cosas y volví a hacer este tipo de cosas, ¿no? De tintas, porque tenía un volumen de trabajo muy grande de ilustración pues, digital, que es lo que yo trabajo mayoritariamente hoy en día, y volver a estas cosas fue muy, muy chévere, ¿no? Es muy bien elaborado, muy puro. O sea, incluso acá hay proceso, entonces para los que están mirando pueden acceder a la página. Yo voy a compartir los links
abajo en el canal de YouTube, ahí pueden acceder a la página pues, para que vean más en detalle el trabajo de Javier. Y Yo pues tengo hay algunos videos en YouTube que yo he subido a YouTube también con algunos procesos y eso, y que sí, pueden ver cómo clic. es. Como acá para no quitar el sonido. Entonces, sí, para que pues miren el trabajo en detenimiento. Y digamos, hoy en día, bueno, has tenido, digamos, bastante un proceso por técnicas, referentes, y digamos, hoy en día, digamos, ¿con qué técnicas trabajas? Pues ya digamos, hay nuevas tecnologías, técnicas digitales, hay trabajo, técnicas con 3D, ya pues todo, digamos, por decirlo así, para nosotros las técnicas ya están dadas, es más como que es más por escoger, pero digamos, en tu caso, con este proceso, esta aventura, ¿qué técnicas has aplicado o has aprendido o has desarrollado durante estos años y hasta la actualidad? Pues a mí siempre me encantaron las tecnologías y yo recuerdo las primeras ilustraciones que hice digitales fue en Colombia para la revista Cambio. Uh -huh. Era un artículo que hablaba sobre el futuro y qué sé yo, y fue un sufrimiento porque ni siquiera había tableta en ese momento, todo el color lo hice a punta de mouse, fue terrible. Sí, y durante muchos años yo decía, esa oportunidad que yo tuve de hacer esas ilustraciones para Cambio, que además era algo de ciencia ficción futurista, y qué difícil que fue, y bueno, pero siempre seguí insistiendo en la cosa digital. Pasé por varios cambios allá, o sea, viví varios de los cambios que produce la tecnología. Yo recuerdo que en una época yo empecé a trabajar con Panamericana, Uh -huh. haciendo libros infantiles, y ellos, cuando yo propuse, hagamos ilustración digital, ya habían pasado varios años, ya yo tenía mi tableta gráfica, los computadores aguantaban un poco más, y no, ellos no hacían digital, no, era como que los asustaba mucho esta cosa de lo digital, porque siempre pensaban que las imágenes quedaban pixeladas y toda esa cosa de la resolución era una cosa que nadie entendía, hasta que finalmente, después de como de dos o tres cosas que hice con ellos, que fueron en acuarelas y tintas y esas cosas, se decidieron a hacer un libro en digital. Y, y fue, y fue chévere, salió bien. Era una época en que mi estilo gráfico era mucho más sencillo, era nada que ver con estas cosas que yo hago ahora. Pero desde ese momento me quedé muy conectado con todo lo digital, y recuerdo que en algún momento empecé a descubrirlo el 3D un poco y a experimentar con algunas cosas de 3D. Había en esa época un programa que se llamaba Bryce, yo no sé si existe hoy en día, Sí, 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 sí. existe, y que uno hacía paisajes y ambientes y cosas de esas. Y después con el tiempo descubrí ya no hace tanto, o sea, ahora, qué sé yo, por unos 10 años, ya viviendo aquí en Canadá, que descubrí el VU, no sé si lo conoces, Sí, sí. Ion VU, y lo sigo usando todavía hoy en día para crear determinados ambientes. Me sirve mucho ves, ahí mismo se ven esa imagen que estabas pasando. Yo hago pequeños renders en 3D Uh para -huh. referenciar determinadas luces, estudiar luces en algún sobre cuerpos, sobre personas o en algún tipo de ambiente. Y me gusta mucho utilizar el 3D como una herramienta de apoyo, no para hacer ilustración 3D, Uh -huh. sino como una especie de herramienta de apoyo para lo que hago en 2D. Mm, cuando,
cuando he trabajado en proyectos en que el tiempo requiere una cosa muy, muy ágil, muy fluida, porque hay muy poco tiempo de trabajo, entonces a veces hago renders de 3D y trabajo encima, pinto sobre ellos. La mayoría de las veces prefiero tener todo lo que haya hecho de 3D como, más bien como referencias al lado y pintar yo mirando pintar en la pantalla, ¿no? Pero siempre ha sido un apoyo en los últimos años, hace bastante tiempo, de un apoyo el 3D para el 2D. He hecho algunas cositas, me gusta jugar con el ZBrush, nada muy complicado, no me he metido de lleno a estudiar un 3D profundo, a hacer cosas complejas. Incluso el ZBrush que yo uso es el ZBrush Core, que es más sencillo, sin grandes complicaciones. No lo uso siempre, de vez en cuando digo, mira, tal objeto para tal ilustración, entonces me pongo y hago algún pequeño modelo, pero por lo general cosas muy simples con las cuales yo después puedo trabajar. En la anatomía también muchas veces exploro la anatomía, utilizaba, un tiempo utilicé uno que se llama Poser, hay uno que se llama el DAZ Studio. Sí. DAZ Studio, y que me ha parecido mejor. Y es gratuito y es muy simple, ¿no? De usar, y uno modela, después estudia los personajes, le cambia las poses, le cambia la iluminación y esas herramientas de 3D han sido muy útiles para mí para hacer mi trabajo, ¿no? Por lo que estás diciendo, suena que tu proceso es muy, muy purista de ilustración, donde pues te tomas más como el tiempo de estudiar como la iluminación, los referentes, las sutilezas para crear las piezas, que digamos es algo que hoy en día pues hace mucha falta, digamos, inclusive pues en diferentes industrias, porque tú sabes que pues la ilustración pues ya tiene bastantes como ramas, que está dentro de arte conceptual, que pues ahora es súper viral, y está también pues la tendencia que pues todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya más industrializado, ¿sí? Porque pues lo Sí. llaman industria y pues se llama industrializado y ya se volvió una tendencia, y por tendencia pues ya todo el mundo empieza como a seguirlo, pero no ven como la raíz o el core o los orígenes de pues cómo realmente se construyen las imágenes y por qué se construyen. Entonces, digamos, aquí yo estoy haciendo pues scroll, estoy navegando por las ilustraciones de Javier, pero digamos ustedes, los que están mirando, pues tómense un poco más el tiempo, mírenlas bien y se van a dar cuenta que hay mucha narrativa, mucho storytelling, porque es muy importante el storytelling, la narrativa es muy importante. Y cuando estás comentando tu proceso, es el proceso purista, que digamos no dependes de la tecnología para que la tecnología haga todo el trabajo por ti, porque hay que hacerlo rápido y ya, sino es para que la tecnología te está facilitando el proceso, pues para que uno lo hagas, para que pues no gastes tanto tiempo, digamos, no sé, necesitas referentes, pues con una revista, un libro, sino pues ya tienes todo el 3D, tienes las imágenes y les estás utilizando más como un referente, están facilitando el proceso, pero no son la prioridad número uno, son simplemente los facilitadores, no son los que hacen todo el trabajo. Uh-huh. Y eso es importante, o sea, porque hoy en día mucha gente está poniendo el que supuestamente está haciendo el proceso y está facilitando, lo ponen en la parte número uno, que haga todo por mí, por favor, y yo simplemente le pongo enter. Por favor, lo hago todo, que todo lo haga el software, ¿sí? Pero Sí. ¿dónde está, digamos, dónde está la autenticidad? ¿Dónde está como la exploración, la prueba y error del estilo? Entonces, que eso es muy importante, digamos, de lo tradicional, porque pues lo tradicional no es porque sea mejor o peor, porque lo digital puede tener también otro proceso similar, muy similar. Sí, obviamente que en vez del acrílico, pues hay pixel, pero es similar porque estamos poniendo imagen o color dentro de un sustrato, sea digital o físico. Obviamente uno tiene más trabajo,
pero la transición sigue siendo la misma, pero es como se apropia uno, es como decir, digamos antes que no habían tantas técnicas, ¿será que yo hago todo esto o simplemente pongo una fotocopia y ya, una fotocopia encima y ya? ¿Sí? Entonces es como entender entender el valor de las herramientas por lo que son, pero, pero no ponerlas por encima, o si no hoy en día, pues en esa mentalidad, es decir, la herramienta pues nos va a reemplazar, porque si pensamos nosotros somos como una herramienta técnica, pues la herramienta nos va a reemplazar, pero si nosotros somos muy autóctonos en la forma de ser artistas o diseñadores, la herramienta trabaja para nosotros, no viceversa. Claro, claro. Y también, como tú mismo decías, hay muchas, o sea, ya hay muchas variantes, ¿no? Dentro del campo de la ilustración. Y obviamente hay, no sé, hay personas que trabajan, digamos, en concept art que necesitan hacer cosas muy rápido. Entonces se desarrolla un set de técnicas que es muy diferente quizás de lo que yo hago, ¿no? O sea, es una manera de trabajar donde, no sé, a veces uno tiene que hacer un photobash de un montón de elementos distintos, de texturas de un lado, fotos de otro lado, renders y todo eso, combinarlo y pintar un poco encima y trabajar y ajustar para lograr un resultado gráfico muy rápido, porque la industria lo exige. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado más para el mundo editorial. Son proyectos que se hacen con mucho tiempo por delante, o sea, casi siempre que yo ilustro un libro, el libro se publica al año siguiente, entonces se hace con mucho más tiempo, hay más tiempo para explorar, para bocetar. Yo, por ejemplo, paso muchas horas frente a la pantalla, entonces cada vez que tengo un chance de distanciarme de la pantalla, de hacer algo que no sea digital, lo tomo. Entonces, casi siempre mi proceso de trabajo empieza con bocetos en papel. Yo trato de, o sea, podría bocetar directamente en la pantalla, pero realmente lo prefiero, o sea, creativamente prefiero irme a la calle, salir incluso de acá y irme a la calle, irme a un café, irme a otro lugar y bocetar en papel, en un cuaderno. Y ahí empiezan a salir las primeras ideas, ¿no? Y sobre eso ya después entonces lo traigo y lo paso a lo digital y ahí empiezo ya a trabajar las otras cosas, ¿no? Todo el resto del proceso. Pero sí, es un proceso que va yendo de lo más sencillo a lo más complejo y quizás por lo que a mí siempre me gustó tanto la tinta y el dibujo. Entonces, por eso siempre empiezo con ese dibujo en lápiz o en esfero o algo así sobre papel, muy en línea, muy blanco y negro. Y a partir de ahí se va desarrollando lo otro, ¿no? Hay muchos artistas que tienen otras maneras de trabajar, que Claro. simplemente empiezan colocando grandes áreas de color y desde ahí va tomando forma, ¿no? Van modelando los, los elementos a partir de grandes masas de color. Mi método de trabajo es distinto en ese sentido. ¿Sí? Y ahorita, digamos, tú estás en Canadá, cómo es la industria en tu trabajo allá? ¿Por qué en Canadá? ¿Por qué en Canadá? Bueno, realmente toda la idea de Canadá empezó por mi esposa, que desde que nosotros nos conocimos, ella le había llamado mucho la atención, ¿no? Venir a Canadá y ella tenía la idea de estudiar inglés y francés, es más apasionada de los idiomas. Y entonces, por ahí nos fuimos enganchando con esa idea, así que fue Canadá, pero realmente pudo haber sido en otra parte. O sea, la verdad, no fue que, o sea, no elegí Canadá como un destino profesional, quiero decir. Ah, ok. Eh, Incluso mi trabajo profesional que yo he hecho durante los últimos años, todo el tiempo que he vivido aquí en Canadá, ha sido mayoritariamente con Estados Unidos, con editoriales de Estados Unidos. Mm,
mi agente es de, la empresa que me representa es de Estados Unidos y los clientes son de allá, es mayoritariamente de allá. He hecho algunas cosas con Canadá a través de la misma agencia, pero no ha sido mucho trabajo. Ha sido, creo que en todos estos años debo haber hecho unos 5 o 6 proyectos con Canadá solamente. Sí. Ya. Bien. No, pues ha sido pues un proceso muy chévere ver, digamos, como tus orígenes, tus preferencias y digamos, personas que quieran estudiar ilustración, porque digamos cuando estás, hoy en día, como hay tanto para escoger, hay mucha información por fuera, hay muchas cosas en YouTube, y digamos uno de joven, pues uno ve imágenes como nos pasó a ti, a mí, ver libros o imágenes de artistas, me dice, wow, me inspira. Hoy en día, digamos, ¿qué consejo le das a alguien que quiera estudiar algo que sea por la ilustración? Algo que tenga que ver con crear imágenes de este estilo, porque cuando uno es muy joven, uno no tiene nombres, o sea, puede ser ilustración, concept art, novela gráfica, pero al final uno no sabe qué es, no tiene apellidos, uno simplemente, yo quiero hacer una imagen así, ¿sí? Entonces, ¿qué consejos le das a alguien que está entrando a esta industria hoy en día? O a la academia. Sí, pues no sé, hay tanto campo, tantas posibilidades hoy en día, que lo que mejor uno puede hacer, yo creo que para los muchachos que están empezando es explorar lo más posible, experimentar por distintos caminos, probar a hacer ilustración, probar a hacer animación, concept art y explorar un poco las distintas opciones, ¿no? Y poco a poco sobre esa exploración cuando uno estudia y va explorando todas estas cosas, ahí en ese camino es que uno pues va conociendo sus fortalezas y sus debilidades y sabe qué camino es el que más le puede interesar, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, tú mencionabas lo de la narrativa, a mí me fascina contar historias, o sea, es una cosa que me parece eh, fascinante, más por ejemplo, que la ilustración comercial bueno, la ilustración que yo hago es comercial también, pero más que la ilustración de publicidad, donde tú estás ilustrando sobre todo algo destinado a un producto muy específico. A mí me gusta mucho más la ilustración que va acompañada como de historia, por eso es que siempre me he volcado más hacia la cosa editorial. Eh, por otro lado, el concept art es un tipo de ilustración que también trabaja mucho con la narrativa, pero de una manera más... Industrializada. sí, es industrializada, sí, es otra manera de buscar... narrar una historia a través de imágenes, pero es mucho más complejo, ¿no? Es muy, muy interesante también. Sí, es más, sí, como es más industrializado, digamos, es solucionar problemas, como el teorema del diseño gráfico es solucionar problemas Sí, por medio de imágenes. exacto. Y si puedes solucionar este problema, está bien. Entonces, digamos, no importa tanto hasta a veces en un instante, si es estéticamente viable, sino si soluciona el problema. Entonces, digamos, ahí cuando tú dices, se utilizan muchas cosas para solucionar el problema. Puede que a veces el problema sea estético, entonces solucionemos las cosas de problema estético, pero primero es el problema de función que aplica el diseño gráfico. O sea, la funcionalidad siempre va a estar por encima de la estética, que no está mal, que es No, razonable, es muy más claro, razonable. claro, absolutamente. O sea, a veces uno ve ilustración de concept art para cine Ujú. y ves una ilustración y te das cuenta de que hay partes de esa ilustración que son un pedazo de una foto, Sí, sí, que sí. la sacaron de algún... pero no importa, o sea, lo que importa es la función no era crear una obra de arte, era crear
una escena de la película y que se vea lo más realista posible para que los productores puedan verlo y decir, ah, sí, claro, así es como yo quiero que se haga. Exactamente. Entonces sí, cada medio tiene Su fin. su fin, eso es así. Y al Ay, final siempre es un trabajo, siempre el trabajo de ilustración es un trabajo de equipo, o sea, o sea, yo tengo mucho del trabajo que yo tengo puesto en internet, son cosas personales que yo las hago, no sé, son mis ideas, pero en general el 95% de lo que yo hago es un trabajo de equipo, es un trabajo que está en función de un producto, en este caso, en la mayoría de mis casos de libros. Y entonces yo trabajo con un director de arte, con el autor, o sea, con mucha gente y donde la voz de todo el mundo importa, ¿no? O sea, no... Mm. de acuerdo, de acuerdo. No, Javier, muchas gracias por toda esta experiencia es un placer ver estas imágenes. Es como, me acuerdan muchos libros de Juan Jiménez, muchísimo Moebius sobre todo. Y es muy, pues es muy raro. Más que difícil, es raro ver como todavía este tipo de trabajo que todavía canaliza de una forma muy purista y canaliza el trabajo de estos artistas. Porque cuando digo canaliza, no es como copiar y pegar el estilo, porque copiar un estilo es muy sencillo. Ah, copié el estilo, ya. Pero copiar como la parte narrativa, la parte de historia, la parte de mensaje, la parte de simbología y volverlo en una imagen, cuando veo estas cosas digo, no, esto es una canalización de estos artistas, o sea, como lo realmente uno dice, está haciendo el trabajo de canalización como debe ser, no solamente por la técnica, no solamente como voy a hacerlo con esta línea, sino la línea ya es una parte técnica muy fuerte, pero contemos una historia, pongamos la línea y creemos esta canalización, eso es lo difícil, eso es lo que lleva tiempo, eso no es como, Javier, danos un tutorial de 1 hora de cómo hacer un trabajo así. No, 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 es imposible, imposible. Bueno, mira, si quieres, puedes compartir algo, un proceso, algo en tu pantalla, si puedes, si tienes Sí, algo ahí que quieras mostrarnos, a ver, ¿y cómo podría ser? algo muy sencillo. Eh, cómo podemos hacer para compartir pantalla? Tú pones tu share screen, debes tener ahí como una ventanita. Tú estás ahí por el Hangouts del Google, ¿cierto? Aquí, Sí. yo estoy en esto que tú me mandaste, se llama StreamYard. Ah, Eh, bien. Eso debe tener como un screen sharing en la parte de abajo. Share Screen, sí, exactamente, aquí está. Y ahí simplemente escoges de dónde quieres, si quieres compartir la pantalla de tu web o de Photoshop o de lo que quieras. Sí, pues entonces, como te explicaba, por ejemplo, Dale. esto es un dibujo que ayer lo hice en lápiz, por ahí. Sí. Y bueno, ya lo metí acá, lo escaneé. Digamos que este sería más o menos el proceso que yo uso cuando tengo que presentar bocetos Ujú. para para alguna ilustración. Yo hago mi dibujo en lápiz. Como te digo, si es una cosa de mucha urgencia, lo puedo hacer directamente en el Photoshop. Prefiero dibujar en lápiz en cualquier lugar, en otra parte. Y después ya si le pongo el color acá en digital y digamos que entonces yo cojo y hago, yo soy, yo nombro todos los layers que hago, o sea, Sí. ¿cómo se llama? Soy maniático de nombrar todos Cada layer. cada layer, sí, de un trabajo. Entonces, no sé, digamos,
pues empiezo aquí a trabajar Ay, se volvió negro. ¿Se volvió negro? Sí. Yo creo que lo volviste pantalla negra. Ah, puede ser. A ver. El stream solamente lo coge cuando está en ventanita. Ahí está mejor. Ahí está bien. ¿Está en ventanita otra vez? Sí. No, se No, no, perdió. se perdió, sí. Ah, caramba. Sí, toca descompartir y compartir otra vez la Ok, ventanita. vamos allá, no importa. Disculpa ahí, No, no, el no, no, StreamYard no. no entiende estos procesos. Ahí está. Sí. Yo inclusive hice un test ayer y no puedo hacer el F porque si no se me vuelve loco. Me toca tener la ventana y agrandar la ventana simplemente para dibujar encima, pero no puedo darle pantalla completa. Sí, disculpa la inconveniencia técnica. No, 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 pues no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Desde Esas que no son. diga que hay que dibujar con otra mano. Sí. Y Pues tu yo, acercamiento es muy tradicional. ¿cómo? Tu acercamiento es tradicional. Sí, 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 es muy tradicional. Yo utilizo mucho incluso esas brochas que son muy como pasteles, como ese tipo de cosas así, muy. Una pregunta así aleatoria, digamos, para ti, ¿cuál es el valor del trabajo personal? ¿Qué es lo importante de hacer trabajo personal? No, el trabajo personal es crucial, es realmente crucial. Es completamente diferente del trabajo por encargo. O sea, Ujú. en el trabajo personal, primero uno lo hace a su ritmo, con sus tiempos. No tienes ninguna presión de tiempos, pero de la misma manera es ahí en el trabajo personal donde uno puede explorar cosas que en el trabajo comercial pues están limitados por las condiciones en las que estás trabajando, ¿no? El proyecto en el que estés trabajando, las cosas que estás haciendo en un momento determinado. En ese trabajo personal que uno puede explorar, como te digo, todas esas cosas. En el trabajo personal, a mí se me ocurren muchas ideas personales y es muy rico para mí, como ejercicio narrativo sobre todo. Muchas de mis imágenes a veces se me ocurre, a veces en una imagen estoy trabajando por años porque se me ocurrió una imagen, hice algunos bocetos, la, la dejé por ahí, después vuelvo a ella, siento que algo le falta, eh, exploro cosas, o sea, es un trabajo muy, muy libre, ¿no? Es muy, muy libre en ese sentido y es algo que los ilustradores necesitamos mucho, ¿no? Esa capacidad, esa posibilidad de, de, de hacer cosas que no le deban nada a nadie, ¿no? Donde uno puede dibujar lo que uno quiera, donde yo, por ejemplo, dibujo la mayoría de las cosas que hago comerciales son libros para adolescentes, entonces, obviamente, pues para una carátula, un libro para adolescentes, uno, por lo general, esperan que uno utilice determinada paleta de colores, determinado trabajo determinado tipo de personajes que aparezcan en ella, mientras que cuando uno hace una cosa personal, uno
uno hace lo que quiera, ¿no? Y explora cosas que no tiene la oportunidad de explorar cuando estás haciendo algún trabajo por encargo. Sí. Sí. Incluso a mí me pasa una cosa muy curiosa, y es que por lo general muchas veces los clientes me llaman para hacer un trabajo, y, y muchas de las imágenes que me muestran que les llamaron la atención son precisamente mis ilustraciones personales. Muchas veces son las comerciales, pero las ilustraciones personales suelen tener no sé cómo decir, una fuerza, Claro. una cosa que Más íntimo. es más íntimo, y es un medio en el cual uno puede explorar otras cosas, ¿no? Que no lo hace Sí, en en su la parte trabajo comercial. comercial, en la parte comercial, exactamente. Sí, eso es importante lo que estás diciendo porque, digamos, hoy en día, yo trabajo en la parte pues, de concept art Ajá, y, y todo, siempre, y todo va como a velocidad luz. O sea, todo el sí, tiempo más técnicas, cosas. Y me he dado cuenta mucho porque, digamos, mucho, digamos, a los que están empezando como en esta carrera o aprendiendo, como que digamos, los profesionales ponemos trabajo por ahí, a veces trabajo profesional y a veces compartimos, no, mire que estas son las técnicas que se trabajan hoy en día, que el 3D, que las fotos, que todo se hace más rápido y más industrializado y se ve chévere, a veces se ve bien, a veces no se ve tan bien, pero tiene como un impacto visual y vivimos en una sociedad pues donde no nos sentamos y miramos la imagen y la analizamos y no es como que, wow, ya, la siguiente, wow, ya, la siguiente, wow, ya, la siguiente. sí, Entonces, digamos, se toma eso como una tendencia y los que están comenzando y como a trabajar en esto piensan más en cómo hacer la imagen rápida y no pensar la imagen y tratar, digamos, el trabajo personal, el trabajo íntimo como trabajo comercial, como hagámoslo rápido y hagamos la siguiente, hagámoslo rápido, hagamos la siguiente, pero no está como la parte íntima, la parte como, bueno, empecemos con la parte de exploración, de la prueba, el error, porque un estilo visual no sale de un día para otro, no sale como en un año, no sale en 2 semanas, eso toma mucho tiempo, pero no quiere decir que esté mal, o sea, es un proceso muy lento, pero es un proceso muy autóctono, porque es lo que realmente desarrolla la voz de una persona. Si uno no puede, digamos, hablar con el acento de otro artista, sino uno termina volviéndose más como una copia y no está empezando como a tener una voz como una voz más personal. Y como tú estabas diciendo, tratar el trabajo personal como algo muy íntimo porque es de uno. Uno no puede tratar el trabajo personal como el trabajo comercial porque no está aprendiendo nada, uno no está haciendo nada. El trabajo personal tiene más cariño, tiene más tiempo, más prueba-error y es la posibilidad de, como de hacer cosas. No simplemente hacer los lineamientos o seguir una tendencia porque como la tendencia dice que ahora todo tiene que ser violeta, voy a hacer las cosas violeta pues para tener más seguidores o para que a la gente le guste más mi trabajo, pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que quiere explorar? Es más sí, como preguntas personales, ¿sí? Entonces el trabajo personal es como ese psicoanálisis, el psicólogo mental que le dice, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Por qué le gusta esto? ¿Sí? claro, Más que seguir una tendencia para volverse como una especie de ¿cómo se dice? Como un número más dentro del algoritmo digital, que si la tendencia es azul y hacer esferas, hay que hacer todo azul y esferas porque eso es la tendencia, o sea, no puedo salir de ahí, porque si salgo de ahí, no estoy en la moda, es como una claro, moda. Entonces, y se vuelve así, se vuelve muy nocivo. ¿Sí? Sobre todo en estas industrias y donde todo es muy viral, donde no hay tantos filtros, donde todo se pone ahí y no hay como una organización y mucha gente, pues hoy en día, inclusive no, mucha gente entiende estas cosas, como que la ilustración, que es el concept art,
¿por qué se hace esto? Se ve más como, no, eso es como un dibujo y ya, o simplemente, no, hagámoslo más rápido en 3D y ya, porque todo se puede hacer en 3D, pero no es tanto ese proceso, es más como ver cómo funcionan todas estas, este micro universo de la creación. No, el trabajo personal en todo sentido es muy, o sea, es una manera también o sea, yo veo muchos ilustradores que, por ejemplo, trabajan en concept art y después dicen, el fin de semana tuve un tiempo e hice un ejercicio rápido. Y entonces es exactamente lo mismo que hicieron durante toda la semana trabajando en la oficina. Entonces, al final siempre me cuestiono, bueno, eh, debería ser realmente, sí, muchas veces uno hace el trabajo personal, yo también, Sí, para explorar algo que no he explorado, ¿no? Bueno, ok, no sé, no soy bueno dibujando ciervos y voy a coger y voy a tratar de hacer un ciervo rápido porque, bueno, quizás en el trabajo esta semana vamos a hacer algo sobre animales o qué sé yo, bueno, entonces uno lo puede hacer. Pero más allá de ese tipo de ejercicios que todos los hacemos, yo los hago también, hay esa cosa de la búsqueda, ¿no? De esa búsqueda personal de decir, bueno, qué, qué otras cosas me interesan, qué ideas me gusta contar, a veces es tan simple como que vio uno algo en la calle, en un parque, unos árboles, unas rocas, unas cosas, y se le ocurrió en el cerebro conectar un montón de ideas aparentemente inconexas y resulta uno explorando simplemente texturas, ¿no? Y cosas así. Entonces, pero son cosas a las cuales hay que dedicarle el tiempo. Es importante si para el trabajo tenemos que hacer las cosas rápido, pues para lo que sea personal, dedicarle todo el tiempo necesario a reflexionarlas bien, ¿no? A pensarlas bien. sí, sí, es más como, es un tiempo muy personal. Y es lo que Yo, tú dices. cuenta. No, dale, dale, dale. Yo hasta hace muy poco no estaba en Instagram, ahora tengo un perfil en Instagram y pongo cosas de vez en cuando, pero siempre hago el ejercicio de no sentirme obligado a poner nada. Sí, A veces se me pasa una semana entera, 2 semanas sin poner ninguna cosa, no importa, o sea, y no va a cambiar nada realmente. A veces la gente piensa, no, si dejo de poner, me van a dejar de seguir. Y bueno, si te dejan de seguir una semana, después cuando empieces a volver a poner nuevamente, vuelve la gente a ver tus cosas y vuelves a hacer el ejercicio de que te sigan, pero no tiene que ser ese el objetivo. O sea, el objetivo no es buscar que a uno lo sigan en Instagram o aquí o allá, es simplemente uno mismo explorar cosas, aprender cosas y poner lo que, cuando tenga ganas de poner algo, ¿no? De compartir algo, si no, no se tiene uno que sentir claro, sí. Sí, obligado. eso son tiempos muy extraños. Las herramientas son, pues no, como son herramientas, no son buenas, no son malas. Están Claro, ahí para ayudar, sí, o sea, todo es accesible en internet, hay cuentas sociales y todo. Pero lo que tú dices, hay tendencias y digamos, pues estas plataformas, pues a veces funcionan más como crear como la ilusión, ¿sí? Como que, no, mire, estoy haciendo esto en fin de semana, que no lo hago rápido antes del almuerzo, que no sé qué. Pero es lo mismo que están haciendo, es lo mismo que están haciendo el trabajo. Inclusive, pues yo conozco a algunos artistas conceptuales que juegan como con esa narrativa que, mire lo que hice antes del almuerzo. Yo, no estás haciendo nada, simplemente estás haciendo un boceto de lo que estás haciendo un boceto de hace la semana pasada, no estás explorando. Y es más como en vez de crear contenido, está creando es volumen de cosas como para decir, mire, estoy acá, estoy vivo, sigue mirándome, siga, como la necesidad de la atención, en vez de crear
contenido, en vez de crear un tiempo más personal, es más como necesito crear la atención, que es válido, también es válido porque pues cada persona tiene su propio objetivo y su propia agenda. Digamos, hay gente que tiene agenda para, no, necesito tener una presencia más fuerte en redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Claro. YouTube. Hay Entonces, bueno, personas, hay muchos ilustradores que su negocio depende de esa presencia también. exacto, exacto. Entonces, es muy necesario, obviamente, para ellos. Entonces son las agendas diferentes. No es malo, no es bueno, sino es bueno, pero digamos lo que estamos acá rescatando es que el trabajo personal es muy importante. El trabajo personal no puede ser simplemente como para ya hacer algoritmos, sino es como para explorar, para aprender sobre todo y Ujú. para desarrollar nuestra voz. Es muy importante. O sea, lo importante de un ilustrador, artista conceptual, diseñador de Perú, lo que sea es la voz, la autonomía de la voz, crear algo que la gente dice, wow, esto es único, ¿sí? Independientemente si tienes 3 millones de seguidores o 2 seguidores, estás desarrollando un estilo propio, que eso nadie te lo puede quitar. Y eso es importante, porque al final del día, cuando ha pasado que 50 años dibujando y dibujando, vas a decir, wow, esto es algo de mi voz. Y me Exactamente. siento feliz de hacer esto, en vez de no estoy repitiendo lo mismo que todo el mundo está haciendo. Sí. Entonces, wow, eso se está viendo genial. Gracias. Sí. Por No, favor. obviamente no hay compromiso, no tienes que terminarlo, simplemente cuando tú quieras parar, No, 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 paras. no. Chévere Eh, chévere la charlita con dibujo. eh, pero bueno, hay una pregunta que siempre le hago pues a todos los artistas invitados. Si Sí, a ti te daban changleta cuando eras pequeño, sí, sí. Chancleta, chancleta, ¿no? O sea, sí, de te pegaban cuando eras pequeño. mi mamá. No tanto, pero sí, 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 sí pasó, sí pasaba, claro. Sí. Sí, eso es como, es el mito latinoamericano, ¿no? Porque para Eso es nosotros nos muy educaban con chancla. latinoamericano, nos educaban a punta de chancleta, sí, claro. Eh, no siempre, yo era juicioso, la verdad, yo siempre fui un chinito juicioso, así que no, no era muy seguido que me pasaba eso, para ser sincero, ¿no? Mi mamá no sufrió mucho conmigo, pero de vez en cuando sí, Sí, había disciplina. sí había que, Reorganizar. había, sí, sí, de vez en cuando me daban con la chancleta. Ya hoy en día ya eso está Sí, mal ya. visto, ¿no? No más tablet, no más tablet. Sí, 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 ahora son otros métodos. Ahora es Sí, quitar la tablet y ¿qué? Quitar la tablet por todo el fin de semana y ahí sí entran en pánico. sí, sí, ya la chancla no genera miedo. No. Y digamos, ahorita, hoy en día, con lo que estamos hablando, que las tendencias y las redes sociales, ¿qué fuentes de inspiración utilizas? No sé, Netflix, libros digitales hoy en día, ¿dónde proviene la inspiración? Mm, bueno, siempre, estoy siempre mirando determinados artistas, gente que me llama la atención, que hacen cosas. Mm, sí, en películas encuentro muchísima inspiración. Es algo que siempre ha sido muy, muy fuerte para mí, ¿no? Las películas, últimamente las series, ¿no? Esta época que hay Sí, tantas series buenas, porque, bueno, durante muchos años no era más lo que uno veía en cine. Pero sí, esa parte es bien importante para mí, pero también leo mucho. O sea, me gusta mucho leer, me gusta muchísimo leer ciencia ficción y, y ahí busco mucha inspiración. La verdad, la literatura me inspira muchísimo, me inspira muchísimo. Hay algunos escritores de ciencia ficción
muy visuales, impresionantemente visuales cuando uno lee. Además, es bien interesante porque no solamente desarrollan imágenes muy poderosas, sino que además hay muchos otros conceptos detrás de una imagen de esas, ¿no? Ujú. Y sí, hay algunos escritores, hay en este momento muchos escritores de ciencia ficción que están desarrollando unas ideas muy locas, muy chéveres, muy chéveres. Entonces siempre compagino entre todas esas cosas, ¿no? Pero básicamente literatura, cine y, y bueno, voy mirando por ahí artistas, gente que hacen cosas. Por lo general me gusta mucho ver cosas diferentes de las que yo hago, ¿no? Distintas de las que yo hago. Me encanta ver el trabajo de los escultores. Eso es una cosa que últimamente me ha gustado muchísimo. Yo nunca, cuando estudié en la escuela de arte, pasé por escultura. La sufrí porque siempre fui pésimo para la escultura, muy malo. Pero hoy en día me encanta ver el trabajo de escultores. Hay unos escultores que hacen unas cosas de ciencia ficción y fantasía y son muy solladas, muy chéveres. Y bueno, en el medio medio del cine y supongo que en el medio de los videojuegos también hay muchos escultores trabajando, modelando personajes y haciendo muchas cosas de ese tipo, ¿no? Pero empecé a seguir escultores a través sobre todo de Spectrum. Spectrum es un Sí, anuario que sale de arte fantástico y ellos tienen una sección que es, que es escultura. sí, sí, Spectrum, sí me acuerdo de esas publicaciones. Y hay unas cosas de escultura de fantasía hoy en día muy chéveres, muy lindas. Y sí, eso me gusta mucho. Cada vez que puedo voy a un museo, me gusta mucho ir a los museos, siguen inspirando muchísimo. Eh, Me gusta mucho ir, pero como te digo, me gusta ir a ver sobre todo cosas diferentes de las que yo hago, ¿no? Como que, que sean cosas que me sorprendan un poco en ese sentido. Ay, Javier, muchas gracias. En serio, ha sido espectacular ver tu proceso acá. Me encanta ver cómo que se toma el tiempo y lo haces como tan fluido, pero obviamente son años de experiencia donde cada trazo pues ya tiene ya sabes dónde poner. No es como que, ay, ya sé cómo hacerlo, sino como que son años de experiencia. ¿Cómo lo haces en una hora? No, es como 10 años, 15 años, 20 años de Sí, experiencia. Entonces, sí, como que no es así. Bueno, sí. vamos a cerrar porque pues ya vamos Ok, casi más de una hora y tú debes estar ya cansado, ya es de noche, ya hora de la cama. Pero pues realmente de corazón te agradezco pues por compartir con este canal y en esta sección, en este capítulo 7. Y gracias por compartir tu experiencia, tus orígenes y pues los consejos. Y ojalá pues sean de mucha ayuda para las nuevas generaciones, porque hoy pues es bueno tener esto. Yo no tuve esto cuando empecé, tener como un podcast en mi idioma, sí, que están hablando de arte, de concept art, de ilustración, cómics, todo esto que nos gusta. Entonces es bueno tener estas conversaciones para que la gente escuche también esto en su lengua materna. Y pues voy a dejar, como les dije, voy a dejar aquí los links en el canal de Javier para que pues sigan su trabajo en Instagram, vean el trabajo en la página de él. Él también tiene un Behance para que lo naveguen y pues para que se nutran de diferente tipo de trabajo y pues no, hay muchos artistas, mucho arte y espero pues que les guste esta intervención. Javier, muchas gracias por tu tiempo. no, muchas gracias a ti, Eduardo, por invitarme. Muy chévere, muy chévere la charlita y compartir y todo eso. Y es algo que después de tanto tiempo trabajando pues haciendo mi trabajo y eso,
últimamente cada vez me da más ganas de compartir lo que hago, ¿no? Como mismo hubo mucha gente que compartió conmigo cuando yo estaba empezando que no sabía por dónde ir. Entonces me parece que eso es importante. Y sobre todo que tú tienes mucha experiencia. Sí, te agradezco yo a ti entonces por todo eso. Vale, voy a cerrar acá el podcast y ya. Listo.